Inicialmente nosotros contamos con varias alternativas de kits solares. En esta presentación, en esta capacitación, vamos a hablar de un kit solar básico que van a tener ustedes para distribuir, y de acuerdo a las necesidades de los clientes que vamos a tener también podemos armar esos kits solares. Entonces, un kit solar va a estar conformado básicamente por los paneles solares. Luego tenemos unos controladores de carga o unos cargadores. Vamos a tener un sistema de almacenamiento, o si nosotros queremos tirar la energía a la red eléctrica, vamos a tener unos inverter o otros elementos. Si vamos a realizar almacenamiento, vamos a utilizar unas baterías. Y finalmente vamos a tener un inversor para ya almacenar el sistema completo, ya sea de una vivienda, que nosotros queramos a 110 voltios común, y los elementos de consumo. Ya los elementos de consumo, ya bien saben, un equipo, un televisor, la iluminación, lo que nosotros tengamos, el elemento que vayamos a alimentar. Inicialmente empezamos con los paneles solares. Los paneles solares van a tener una constitución de unas células. Esas células pueden ser monocristalinas o policristalinas. La diferencia básica entre los dos paneles, en eficiencia no es mucha la diferencia, pero en dimensiones sí se va a ver afectado un poco uno al otro. La eficiencia es muy similar, para que si les hablan de un panel monocristalino o uno policristalino, no nos vayamos a enredar. Hablamos de unos voltajes máximos de trabajo. Dependiendo de la cantidad de células que tenga o dependiendo de la potencia que tengan los paneles, vamos a tener unas tensiones. Normalmente pueden ser de 18, 20 voltios, 38 voltios, 40, dependiendo de la cantidad de células que tengamos. Listo. El kit que nosotros vamos a trabajar o que estamos empezando a distribuir, vamos a tener un panel de 60 vatios. Esos 60 vatios son nominales. Cuando hablamos de nominales es que decimos simplemente el panel podría llegar a entregar a potencia máxima 60 vatios en determinado momento. Hablamos de unas dimensiones básicas de ese panel de 60 vatios que están en 580 milímetros, 520 milímetros por unos 25 milímetros de alto. Luego hablamos de una corriente pico que viene siendo 3.3 amperios y hablamos de 20 voltios. Si nosotros tenemos estos 20 voltios y estos 3.3 amperios, estamos viendo que en determinado punto del día, si nosotros tenemos unas radiaciones y tenemos sol directo sobre el panel, estamos hablando de que está generando los 60 vatios. Listo. Dependiendo de las horas del día, nosotros vamos a tener mayor o menor radiación, pero siempre desde aproximadamente desde las 6 de la mañana ya tenemos algo de radiación sobre el panel, entonces ya está empezando a generar. Puede ser poco, pero realmente en el transcurso del día eso va a sumar a la generación total. Se espera que entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde tengamos la radiación total, y ahí es donde tengamos los picos de potencia, que son esos 60 vatios. Listo. Luego tenemos un controlador de carga. Ese controlador de carga, ¿qué va a hacer? Nos va a permitir cuidar la química que tengan las baterías, o nos va a permitir reducir el voltaje que está entregando ese panel, que sea 18, 20 voltios, 38 voltios, me lo va a permitir reducir al voltaje que necesiten las baterías para cargar. Eso con el fin de no irlas a inflar, de no irles a aumentar la temperatura, de no dañar la batería. A su vez, también ese controlador de carga permite desconectar el sistema cuando se tenga una tensión demasiado baja, que pueda afectar la química de las baterías. Listo. Luego pasamos al sistema de almacenamiento. El sistema de almacenamiento creo que es de los más complejos y los que me interesan mucho que lo tengan presente. ¿Por qué? Porque a la hora de ofrecer los kits
dependiendo del tipo de almacenamiento que tengan o que quieran tener las personas, va a ser también su costo. Además, dependiendo de ese almacenamiento, va a ser la vida útil que va a tener el kit para ese tiempo. Nosotros vamos a tener básicamente en el mercado vamos a encontrar infinidad de baterías, pero si hablamos de su química como tal, hablamos de 4 tipos de baterías. Empezamos con las baterías AGM. ¿Qué son las baterías AGM? Muchos, o inclusive creo que todos, conocemos las baterías de carro. Las baterías de carro son baterías de química ácido-plomo. Tienen muy buena, digamos que la capacidad de descarga es muy alta, soporta picos de corriente muy altos, pero tienen un efecto muy negativo que es el efecto de memoria. Por eso las baterías de carro no son las ideales para utilizar en sistemas solares. Aparecen las baterías AGM. ¿Cuál es la diferencia entre una batería AGM y una batería de carro? Todas las dos baterías, AGM y la batería de carro, químicamente tienen los mismos componentes, tienen plomo y tienen ácido. La única diferencia es que las baterías AGM tienen una capa de fibra de vidrio. Esa capa de fibra de vidrio hace que esas baterías no tengan memoria, pues que las hacen mucho mejor para poder utilizarse en ciclos profundos o en descargas mucho más prolongadas como en los sistemas solares. Algo adicional de las baterías AGM o las baterías ácido-plomo es la cantidad de ciclos que yo puedo utilizar una batería de ácido-plomo. Creo que lo más importante que espero que se lleven de esta capacitación. Una batería AGM es capaz de entregar el 100% en 200 ciclos de carga. Para que lo tengan claro, 200 ciclos. ¿Qué quiere decir eso? Que si un kit es capaz de entregar cierta cantidad de energía, se almacena y en una noche se entrega el 100% de esa batería, quiere decir que la batería nos va a durar 200 días al 100%. Después de esos 200 días, la batería pasa a un 50%. O sea, ya nos entrega la mitad de la capacidad. Si yo tenía una batería que inicialmente AGM de 28 amperios hora o de 30 amperios hora, que es una capacidad común de una batería, luego de esos 200 días o de esos 200 ciclos, yo ya voy a tener nada más 18 o 20 amperios disponibles. Esto es lo que va a reducir la capacidad del kit. Luego aparecen las baterías de gel. Las baterías de gel tienen una química muy similar a las baterías AGM. ¿Cuál es su diferencia? La batería AGM tiene ácido sulfúrico, agua y tiene plomo. O sea, es muy similar a la de carro, pero recuerden que tiene la capa de fibra de vidrio. La de gel, lo único que cambia es el electrolito. Ya ahí no hay agua y ácido sulfúrico, sino que es un gel de silicio que se utiliza para digamos, como el elemento conductor dentro de la batería. Esas baterías de gel tienen una ventaja representativa respecto a las AGM y es la velocidad de carga. Una batería de gel puede tardar un 25% de menos tiempo para cargar que una batería AGM. La cantidad de ciclos que puede durar una batería de gel son los mismos de la batería AGM. O sea que no el hecho de cargar más rápido quiere decir que vaya a tener más ciclos. Van a tener la misma cantidad de ciclos. ¿Listo? Luego a las baterías de AGM y gel aparecieron unas baterías que, si ustedes de pronto tuvieron la oportunidad de comprar lamparitas solares, unas lamparitas muy comunes que venden para las fincas, esos sistemitas solares tenían unas baterías de níquel metal o níquel cadmio, que eran las que se utilizaban anteriormente. Esas baterías tienen mayor cantidad de ciclos, tienen alrededor de 400 a 700 ciclos, pero tienen un efecto de memoria alto. O sea, si es una batería que no se descarga 30%, 40%, o si no se utiliza al 100%, es una batería que no va a durar ni siquiera los 200 ciclos.
¿qué era lo que pasaba con esas lamparitas anteriormente? Ustedes compraban una lámpara, la utilizaban 30, 40 días, funcionaba muy bien y después de ahí no volvía a prender. ¿Ya por qué? La batería, la química de la batería estaba hecha para durar ese tiempo. Listo. Luego aparece otra batería que son las baterías, creo que del momento, pero también su costo es mucho más elevado, que son baterías de litio. Las baterías de litio tienen una vida útil mayor. Estamos hablando de alrededor de 1500 ciclos. Estamos hablando de 6 a 7 veces la duración de una batería de ácido plomo. Lo otro es el volumen. Es una batería de muy poco volumen y muy buena capacidad de almacenamiento. La única desventaja con las otras baterías anteriormente mencionadas es el costo. Pero igual se pueden ofrecer dentro de los sistemas solares. Una persona que quiera que su sistema de almacenamiento dure 4 años, 5 años sin tener ningún tipo de intervención, puede utilizar las baterías de litio sin ningún problema. ¿Cuántos son los ciclos de litio? En 1500 ciclos aproximadamente. La diferencia en costos, creo que se compensa también por el número de ciclos. El costo es más o menos 3 veces una batería de ácido plomo, pero te dura las 5 veces una batería de plomo. Hay mucha gente que no ve el efecto inmediato. O sea, al inicio creen que la inversión es muy alta, pero en el tiempo se va a ver reflejada. Entonces están las dos alternativas. ¿Quieres tener tiempo, durabilidad o simplemente crees que el kit sea sostenible a poco tiempo? ¿Y memoria? No tienen efecto de memoria. Es una batería que tiene cero efecto de memoria. Lo otro es la autodescarga. Las baterías también tienen una autodescarga. Si yo tengo un kit solar, únicamente lo utilizo cada 20 días, cada mes. Dependiendo del sistema de almacenamiento que tengo, eso va a tener una repercusión. Por ejemplo, las baterías de ácido plomo son baterías que la autodescarga es un porcentaje alto. Ustedes en un mes pueden tener un 30 o 40% de autodescarga. Una batería de litio puede ser un 2-3% por mes. Una batería que puede estar guardada de 8 a 10 meses sin tener ningún tipo de problema. Puede tener todavía su 60% de almacenamiento. ¿Listo? Luego del sistema de almacenamiento vienen, y ahí es donde aparecen los dos tipos de sistemas que tenemos. Nosotros vamos a tener un sistema que puede ir directamente a la red que nosotros tenemos en nuestras casas, o vamos a utilizar el sistema de almacenamiento. Mucha gente, por ejemplo, si estamos hablando de empresas o si estamos hablando de personas que únicamente utilizan el consumo en las horas de la mañana o en las horas de la tarde, no van a necesitar sistemas de almacenamiento. Entonces ellos dirán, lo que yo estoy generando simplemente lo voy a ir consumiendo. Entonces, para ese tipo de kits o para ese tipo de sistemas yo no voy a necesitar almacenamiento, simplemente voy a utilizar el panel solar, voy a utilizar el inversor y ya tiro directamente la energía a la red. Lo que se está consumiendo está saliendo de los paneles y desde la red eléctrica. Listo. El otro sistema que tiene que ver con almacenamiento, normalmente nosotros hablamos de sistemas a 12 voltios, 24 voltios o puede ser más, pero no son muy comunes. Entonces, si tenemos un sistema a 24 voltios, nosotros normalmente pasamos estos 12 o 24 a una red normal de 110 voltios para poder almacenar todos los elementos de consumo que tengamos, sean bombillos, sean televisores, sean lo que tengamos en las casas, empresas, donde sea que se vaya a instalar el kit. Esos inversores tienen una eficiencia alta. Estamos hablando de una eficiencia de alrededor del 95%. Las pérdidas son relativamente pocas. Eli, yo creo que allí se puede pues como decir otras cosas. Por ejemplo, estamos diciendo que cuando usamos el inversor que decimos que vamos a dar para el almacenamiento, tenemos que desconectar totalmente la red pública, o sea, el sistema de energía que tenemos en la casa, y vamos a
sea, esto es para ser autónomo. O sea, si nosotros vamos a usar esto, vamos a desconectar completamente o solamente vamos a usar los equipos que tenemos conectados a este inversor. Con este, que es el microinverter, podemos tener un avance periódico en eficiencia, o sea, podemos aumentar paneles en cierto tiempo. Escalonadamente. Ajá, escalonadamente. O sea, al acabarse la carga, ahí se puede tirar. Entonces, lo que pasa con este es que yo puedo conectar este directamente a la red que tengo en la casa y no tengo que desconectar los servicios públicos, sino que él, periódicamente, a medida que yo voy aumentando los paneles, él me va a ir descontando ese consumo que yo tengo de la red pública y lo va a coger de los paneles. Es una alternativa para las personas que no quieran tener almacenamiento. Que digan, el mayor consumo de mi vivienda o de mi empresa está en las horas de la mañana. Simplemente utilizo los paneles para suplir esas cargas y ya en la noche utilizo la red. Porque de pronto el almacenamiento puede subir considerablemente los costos de los equipos. Este sistema de red, creo que para la semana entrante lo podemos ver acá montado. Ya pues nos llegan los equipos necesarios para conectarlo y abastecer del 90 al 100% del consumo diario. Sí. En la oficina. Igual se tiene pues que estos equipos son ya de alta tecnología Exacto. y se dice que son de onda pura, o sea, todos los equipos de alta tecnología nos van a funcionar bien con esto. Como teníamos pues, los inversores antiguos, no nos funcionaba porque eran ondas modificadas. Alguna pregunta. Eso sirve, por ejemplo, para empresas con maquinaria. Si maquinaria pesada hace la misma. Se puede. Los sistemas solares pueden soportar absolutamente todo. Lo importante es hacer bien los cálculos, porque el tema de maquinaria genera unos picos. Entonces hay que calcular en los picos y no el nivel de consumo promedio. Subía el valor. Listo. Subía el valor. Aumenta el sistema. En este momento, Yo soy neófito, entonces a ver si entendí bien. Los de almacenamiento inclusive uno puede colocarlos donde no llega la red de energía pública. Sí, señor. Exacto. Y los de red, puede uno conectarlos donde está la red de energía pública. Sí, ¿Cuál sí. sería la ventaja de conectarlo, reforzar esa idea a la red, viendo que puedo estar desconectado a la red? es evitarse el costo del almacenamiento. Está evitando el costo de las baterías. O sea, lo que está generando los paneles van directamente a la red. O sea, quiere decir que si tenés en ese momento un computador encendido, toda la red de iluminación, todo eso va a estar saliendo desde los paneles. Y lo que de pronto esté haciendo falta sale de la red. Ese sistema es muy bueno para hacer sistemas escalonados, donde la inversión inicial es alta, entonces hacer inversiones escalonadas en el tiempo, porque yo puedo ir creciendo mi sistema. Si yo solamente tengo para soportar un 20% de consumo, lo puedo hacer y ese 20% me va a disminuir de la factura. Y a medida que lo vaya creciendo hasta llegar al 100%, ya me puedo desconectar totalmente de la red. Y en ese caso necesito el inversor de todas maneras. Se utiliza otro tipo de dispositivo que se llama microinverter. Es como un inversor pero de onda pura, o sea, se sincroniza con la onda de la red eléctrica. Toca hacer conexión, ¿qué más? Se hace una conexión No, a la, lo bueno- a la red Sí, es pública. una Lo bueno de conexión a la ese red sistema interna. es que yo puedo coger el sistema y conectarlo en cualquier toma de la casa. Exacto, una conexión. Y él te va a restar ese consumo que estás, o sea, él está generando 200 vatios. Esos 200 vatios se los va a restar de lo que está entrando de la red pública. Pero esta instalación tiene que hacerse en un punto específico, porque uno tiene en la casa como, estoy pensando en la casa. No, incluso ese sistema es muy versátil, uno lo puede conectar simplemente en un tomacorriente. Y ya él me lleva por toda esa línea el consumo que se esté generando, lo está abasteciendo de Ok, perfecto. Ahí están las dos alternativas. En este momento nosotros tenemos presente un kit solar de los que ya ha sido probado, ya tenemos mucho adelantado, que son dos paneles fotovoltaicos de 60 vatios. Espérate, Juan. Estos dos Igual esa información se les envía también por costos y eso. alcanzan a observar los paneles que tenemos en la parte delantera. Esos vienen siendo dos paneles de 60 vatios. 120. Exacto. Como los dos tenemos 120 vatios en total. Luego tenemos un controlador para carga de baterías. Ese controlador para carga de baterías
lo vamos a tener en la parte trasera de los paneles solares. Aquí lo pueden observar. Y eso puede estar en intemperie, todas maneras. Sí, Ok. va a estar todo el tiempo a la intemperie y no va a tener ningún tipo de problema. Inclusive las conexiones de los paneles siempre van en la parte trasera para evitar todo ese tipo de temas. Luego vamos a tener las baterías. En este kit que estamos ofreciendo, que es un kit solar puede ser para iluminación de viviendas, ya seguidas les vamos a mostrar cómo pueden hacer los cálculos para determinar qué puede hacer ese kit. Tenemos dos baterías, cada una de 28 amperios hora. Como están conectadas en serie, vamos a tener 24 voltios y vamos a tener los mismos 28 amperios hora de autonomía. Luego vamos a tener un inversor. El inversor es el elemento que tenemos aquí. Es el elemento que les hablaba que nos pasa a los 24 voltios de corriente directa a los 110 de una red normal. ¿Listo? Entonces de aquí ya podemos abastecer los elementos de consumo, ya sea el televisor, el computador, lo que tengamos a 110 voltios. ¿Y cuántas conexiones puede tener un inversor? Y aquí nosotros podemos sacar del inversor directamente dos, pero finalmente podemos hacer extensiones. Eso depende de la potencia del inversor. Este inversor nos cuesta 500 vatios, entonces no podemos sobrepasar en la potencia del inversor. Una pregunta, la duración de la carga es por hora. La oración, ya vamos a hablar de eso, que es dependiendo del... Dependiendo del tipo, de la cantidad de vatios. Dependiendo, eso depende. Claro. Uno tiene una generación por día, esa generación la estamos almacenando. Entonces, el kit está diseñado para tener una descarga del 50%, para que las baterías tengan una vida útil mayor. Nosotros podemos tener descargas superiores, pero estamos afectando la vida útil de las baterías. Que una persona se le dice, usted va a tener autonomía para estas cosas. Se puede utilizarla por más tiempo, claro, las baterías se van a descargar más. Usted también va a tardar más tiempo en volver a cargarlas y también la vida útil no va a ser la misma. ¿Listo? Entonces tenemos las dos baterías, tenemos el inversor y finalmente salen los elementos de consumo. Entonces para este kit, aquí tenemos unas opciones de qué es lo que podría hacer el kit. Nosotros podríamos tener 3 bombillos de LED de 7 vatios encendidos por 12 horas continuas. Yo únicamente utilizo 3 bombillos de 7 vatios, los utilizo por 12 horas y ya tengo la energía para diario, puedo estar consumiendo eso. Si nosotros hablamos de que este mismo kit lo van a utilizar, por ejemplo, solamente fines de semana, porque también lo puede utilizar en una finca o lo pueden utilizar con otros fines, entonces la autonomía puede ser mayor. O sea, podemos doblar la autonomía, porque lo que les digo, nada más estamos hablando del 50% de descarga. Entonces yo puedo lograr el 100% de descarga y durante la semana logro la carga completa nuevamente de las baterías. Entonces ya podría hablar de que esos 3 bombillos de 7 vatios los puedo tener por 24 horas encendidos, pero ya necesito mucho más tiempo de carga. Listo. También puedo 7 bombillos en LED de 7 vatios, pero ya la autonomía baja, ya únicamente son 5 horas. Luego, 7 bombillos de 10 vatios los puedo tener encendidos por 3.5 horas. O también puedo tener otra configuración, que son 3 bombillos LED de 10 vatios más un televisor que tenga un consumo de 50 vatios por 3 horas. Yo le puedo sumar otros elementos de consumo, pero tenemos que tener en cuenta que la autonomía del kit baja. Eso es lo más importante. Mucha gente dirá, yo quiero tener más elementos de consumo. Entonces, como los elementos de consumo suben, obviamente también la capacidad instalada de paneles debe de subir. Y a su vez, si la capacidad instalada de paneles sube, el almacenamiento también. Tengo una pregunta. Se supone que cuando uno compra equipos que siempre le recomiendan que cargue toda la batería inicialmente. Se supone que también tenga una recomendación en ese sentido. Pero tú dices que vamos a utilizar solo el 50%, ¿por qué? Para aumentar los ciclos de vida útil de la batería. Sí, pero eso no afecta a la batería, lo que quiere decir. No que normalmente le recomiendan a uno que cargue toda la batería. Eso se utiliza cuando las baterías tenían efecto de memoria. Usted tiene una batería que tiene efecto de memoria, usted tiene que realizar
una descarga del 80, del 90% y volver a cargar totalmente. En este tipo de baterías o en las químicas que tenemos, excepto la de níquel metal, todas pueden descargarse hasta 10, 20, 30, 40% y ahí pueden volver a comenzar la carga sin tener ningún problema luego de que no va a cargar el 100% o de que ya no va a descargar el 50 sino el 20%. No vamos a tener ese tipo de problemas. Entonces el 50% es para poder que tengan más de 200 ciclos para garantizarle el año a la persona. Si usted esas baterías, un año de durabilidad para que tenga el rendimiento. A partir de ahí, ya sabe que debe reemplazar el sistema de almacenamiento, o puede subir la capacidad de panel y ya termina. Se supone que estos sistemas son más económicos, que ahorran pues, el consumo de energía, pero el costo de la batería no termina afectando el poder económico. Sí, aumenta el costo, pero igual tiene retorno. A pesar de que Ya dependiendo del sistema de almacenamiento, si es normalmente cuando tenemos sistemas pequeños puede que el almacenamiento sea mucho más costoso que cuando tenemos un almacenamiento mucho mayor, ya puede ser la compensación diferente. Ahí es donde sí se empiezan a ver las diferencias de un sistema y otro. Pero igual, los sistemas se deben de modelar dependiendo de los consumos que tenga la persona. Eso es lo más importante en un kit solar. Les digo, bueno, ¿cuál es la utilidad que va a tener? ¿Cuál va a ser el consumo? Yo tengo un televisor, yo tengo un equipo portátil, yo tengo un equipo de sonido. Todo eso se debe tener en cuenta para poder calcular la cantidad de paneles y la cantidad de almacenamiento que requiere. Yo utilizo 4 horas en el día esto y utilizo en la noche otros electrodomésticos, otras cosas. Es muy importante tener en cuenta ese balance para poder no afectar ni la vida útil del kit ni tampoco la reputación de la empresa o de ustedes como distribuidores. bueno, este es otro sistema pues que se está implementando también, que es el calentamiento de agua a través de luz solar. Este es un sistema para vivienda básico que sirve para alimentar la parte de duchas. También les estaremos enviando información ya de esta parte. Solamente funciones con pues, cobre, unos tubos de vidrio y un almacenamiento de agua. Este no lleva cableado ni almacenamiento de cargas eléctricas de ningún tipo. Nos permite almacenar agua por periodos de 2-3 días, pues conserva la temperatura, ya que su tanque es totalmente aislado. Ya se miran de acuerdo a las capacidades que se necesitan. Listo, Juan. Listo. Por ejemplo, este es un kit solar que ya fue instalado en Pereira. Instaló en una finca y es exactamente el mismo kit que ustedes tienen aquí en muestreo. Entonces, los dos paneles de 60 vatios, las baterías, el controlador, y ahí lo único que haría falta es el inversor. Es una finca que únicamente se utiliza los fines de semana y lo único que querían cubrir era el sistema de iluminación. Adicionalmente ellos pueden tener otros elementos de consumo, pero saben que no pueden ser muy altos. Entonces le tienen que dar muy claro al cliente a la hora de pedir un sistema solar. ¿Qué puede estar costando ese kit? Ahorita les digo precios. Fernando nos comparte la página. Bueno, este es el. Se está acercando hoy al mercado, pues. ¿Sí o no? Esta es la lámpara ontológica, fue desarrollada 100% por nosotros. Es LED, tiene una potencia de más, ¿cuánto era? 10 vatios. O sea, son dos LED de 10 vatios. Están usándose solamente 10 vatios. ¿Qué ventajas tiene esta lámpara con respecto a las otras? A ver, prendamos la combustión. Utiliza el inversor para que vean cómo funciona el inversor. Entonces esta lámpara proyecta un cuadro que es para la boca. Entonces alcanza los dientes del paciente y no provoca el deslumbramiento. Para eso todo el chasis es en aluminio, un bloque macizo de aluminio para disipación. Entonces en acero inoxidable en herraje para temas de higiene y normas. ¿Qué más?
la dimerización. Bueno, sí, tiene 4 grados de dimerización, el cual en la máxima podemos llegar a más de 30.000 luxes, en la mínima podemos llegar a 15.000 luxes. Las halógenas normales, convencionales que utilizan los odontólogos están más en promedio de 12.000 luxes. Ese es el promedio. Y con un Llega a consumo de, 30.000. y con un consumo de 55 a 100 vatios en halógeno, fuera de eso generando un calor adicional al paciente y al trabajo del ¿Entonces odontólogo. cuánto consume? ¿Cuántos datos? 10 vatios a máxima potencia. No genera Claro, temperatura. las halógenas produce calor. Exacto. ¿Cuánto de luxes? Hasta 30.000 luxes. Esa información no la mandas tanto. Sí. Ya le estamos organizando la ficha técnica. Fuera de eso, el color de las luces es especial. Exacto, esto tiene un nivel de gris superior al 95%. El índice de reproducción cromática es casi perfecto. Lo que no tiene las lámparas incandescentes ni mucho menos la fluorescente. Hay una normatividad pues, que exige a los odontólogos ya en cambio a leer, y adicionalmente muchos odontólogos que tienen problemas con el tema de color tienen que utilizar la luz natural para poder verificar los trabajos que están realizando. Con este tipo de luz no tendrían ese inconveniente. Pero eso, acá tiene un tope para que no tenga problemas como las lámparas actuales que giran libremente y tienen problemas internos de cableado, cortocircuitos o desconexión. Este se diseñó con un bucle, con un tope para limitar eso. ¿Qué más? La forma, porque ese diseño es como si fuera parte Es para agarre fácil del odontólogo. Exacto, es para manipulación fácil. Es un brazo. Uno lo utiliza el odontólogo cuando él mismo va a hacer la función y el otro es la auxiliar. El auxiliar está al lado contrario del odontólogo. Todo el diseño de esta lámpara es 100% colombiano, en cabeza del ingeniero Fernando pues, y Santiago la parte de diseño físico, todo es hecho acá. 3 años. Tiene la disipación del LED directamente es en cobre y la cintura externa ya es de aluminio. Ya se hicieron las pruebas de campo, 18 meses estuvieron 10 lámparas Funcionando, exacto. Ya está sin probada ningún problema, ninguna falla. sea, la vida de utilidad más o menos 50.000 horas. 50.000 horas. Utilizamos 12 horas, más o menos son 11 años. Exacto. Listo, bueno. Hay otro producto que también vamos a lanzar que es este reflector. Perdón, pero no se puede ir por los costos de eso. Los costos de. Sí, también te hace los. No, se debe ser porque por luz son contratadas. Sí, una lámpara equivocada de las mismas características cuesta unas 3 o 4 veces más que esta. La podemos vender sin problema. Cambiar todo eso. Bueno, este es un tipo de proyector nuevo que vamos a sacar. Es estructura física, es igual al de 40 vatios. Ahí solamente está con una potencia de 20 vatios, pero tiene el sistema de dimerización. Dimeriza a 6 vatios de consumo, entonces pueden aplicarlo muy fácil en momentos residenciales para obtener mayores ahorros en las instalaciones. Pero la dimerización Es automático. manipulada, es Es automático. Funciona por sistema de microondas. Normalmente hay... No lo tenemos físicamente aún porque todavía le estamos mejorando algunas cosas. Ahí vemos la dimerización, no se apaga del todo, entonces no me crea una sombra total, sino una penumbra. o sea que es como con sensor de movimiento. Pero funciona es por microondas. Exacto. Desde ahí paso y ahí se activa la luz. Un producto también muy bueno para que ofrezcan en las unidades. Cuando tú dices que funciona por microondas, El tipo de sensorización. Exacto. Calor. Tiene más avance y las pantallas no lo afectan tanto como los postes, inclusive algunas partes de murallas, de cierta distancia, mucho más que los sensores convencionales. pues el sensor profesional reacciona frente a cualquier Pero cosa. estoy ensayando acá en este modo, exactamente en el laboratorio, y los carros al pasar Lo afectamos. A ver, tiene una tasa más o menos de funcionamiento. Por el calor. Hay de 8 a 10 10. El efecto humano que emite qué nivel de microondas. Válidos y
100 vatios dimerizados por 40 vatios de potencia. Es aplicable a luz pública. A luminarias públicas, Sí. todavía no lo hemos llevado hasta acá, pero Sí se puede. pero sí se puede desarrollar. O sea, ya con este avance, ¿Qué? incluso Estaba el 22. desarrollo de sensorización de esto, lo desarrollamos fue para el tema de las luminarias que estamos trabajando con EPM, para grabar. Bueno, la pregunta, ¿y al cuánto se baja de cuando se...? A 6 vatios de 3 costos. vatios. A 45. Ah, bueno, sí. Perdón. Descargas atmosféricas. Bueno, ya ahí tenemos que tener proyección, protección de rayos y eso, o sea, todo lo otro que tiene que cumplir norma pues, de retiempo, pero ya es independiente del reflector. O sea, hay que tener